Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. En esta ocasión nos encontramos para revisar los contenidos de la segunda clase de ondas que corresponde al estudio de las ondas electromagnéticas, en particular la luz. ¿Ya? Pero vamos a aprender que la luz no es todo, digamos, de la onda electromagnética, sino que a lo que llamamos luz visible es parte de un rango de frecuencias, de longitudes de onda que nosotros como especie podemos detectar. Pero también hay otras especies que detectan rangos de ondas electromagnéticas que tienen frecuencias mayores o menores. Y también esto se puede exportar a temas como el sonido, que es una onda mecánica. ¿Ya? Ahora bien, la principal distinción a inicio de la clase que tengo que remarcar es tener muy clara la distinción entre una onda mecánica, que vimos de forma general el video en la sesión anterior, y esta va a ser solo de ondas electromagnéticas. Y por lo tanto hay que tener claro que son ondas que pueden viajar por medios materiales, como el sonido, la onda sísmica, etcétera, que son mecánicas. Pero la electromagnética, a diferencia de las mecánicas, que ya mencioné, pueden además viajar a través del vacío. Y esa es la gran gracia que tienen. Ya se pueden viajar, digamos, a través del universo, y así sucede ya en distintos contextos. Por ejemplo, en el espectro de alta frecuencia tenemos rayo X, rayo gamma, que vamos a ver en un rato con más detalle, que muchas veces son producto de emisiones de fenómenos estelares, ya cuando nacen las estrellas, cuando están muriendo, hay estrellas de neutrones. Así que a quien le gusta un poco la astronomía, ya que en estos videos cuando hablemos de astronomía vamos a hablar más de lo general, le invito a indagar un poquito sobre eso, tiene harta conexión con este mundo. Así que sin más, en la imagen vemos a don Isaac Newton, Sir Isaac Newton, probando lo que vamos a conocer como la dispersión de la luz blanca en los colores que para nosotros entendemos que son los del arco iris. Así que sin estirarme más, con la motivación pre-introducción de la clase, hablemos de los contenidos. Tenemos la luz y todo lo que es el espectro electromagnético. Luego vamos a hablar de la velocidad de propagación, que es muy importante, donde las ondas electromagnéticas tienden a ir viajando más rápido, porque ya sabemos de la clase anterior, aunque lo vamos a recordar, que bueno, vamos a hablar más de rapidez que de velocidad, ya, porque estamos aproximando la onda como una flecha, pero en realidad es un frente. La rapidez, digamos, numérica, el numerito, de la onda va a depender del medio en el que se propague. Y eso lo dejamos muy claro el video, la clase anterior. Ya mientras no hay un cambio de medio, o sea, todo el rato voy en el aire, me mantengo esa rapidez, voy todo el rato en el agua, me mantengo esa rapidez. Sin embargo, si experimento una refracción, es decir, me cambio de medio, esa rapidez cambia. Ahora bien, la realidad no es tan así, porque eso asume que los medios son isótropos, es decir, o homogéneos, si queremos usar un sinónimo, que ya saben de química, que es que todo se ve o todo es más o menos igual en cualquier punto. Pero no es así porque, por ejemplo, en el aire hay zonas donde quizá hay más oxígeno, otras donde hay menos. Hay capas digamos, dentro de la atmósfera baja que tienen más o menos temperatura. Y esas pequeñas variaciones en días calientes o días muy fríos da lugar a fenómenos donde ocurren refracciones, digamos, dentro del mismo medio, que es lo que pasa con los espejismos u otros fenómenos de ilusiones visuales. Entonces al final me estoy adelantando, pero les estoy comentando que todas las cosas que estudiamos a veces son simplificaciones. Ya muchas veces son más complejas de lo que parecen, pero es bueno tener una comprensión general, que es lo que se evalúa en la PAES. Así que, dicho eso, también vamos a repasar, revisar con detalle la reflexión y la refracción, pero aplicada a la luz, a la radiación electromagnética, mejor dicho. Vamos a hablar de fenómenos que son más evidentes en la luz, como la absorción y la dispersión, y el efecto Doppler, que si bien vamos a comentarlo desde el punto de vista del sonido, para que se entienda, la aplicación principal que tienen que conocer tiene que ver con la astronomía y con las ondas electromagnéticas. Y después vamos a terminar con bastantes ejercicios. A criterio, trato de que los videos no sean más de una hora. Si veo que los ejercicios son muy largos, porque son como 14, como siempre, voy a dejar pasando la diapositiva para que usted pueda tratar de hacerlo y ver la clave. Y en caso que no, consulte por donde sabe que puede consultar. Y bueno, si es que hubiera una clase taller, vamos a intentar, no lo prometemos, tomar todos esos ejercicios que no resolvimos tan paso a paso en las clases y reciclarlos para que no queden, digamos, sin respuesta. Sin más entonces, ¿qué es la luz? Como dice ahí, la luz es una onda electromagnética, transversal y tridimensional. Entonces tienen que tener claro que tiene esas propiedades, que son algunos de los tipos de clasificaciones que se estudiaron en la sesión, el video anterior. Entonces, tener súper claro qué significa electromagnética, ya lo conversamos, qué significa transversal,
lo repaso, es cuando la onda va en una dirección, por ejemplo, hacia los lados, horizontal, pero las partículas del medio que atraviesa vibran perpendicularmente a ella. Es decir, si se mueve de lado a lado, las partículas van vibrando de arriba a abajo y viceversa. Y tridimensional, bueno, porque es algo que ocurre en nuestro espacio, que sabemos que son tres dimensiones: largo, ancho, profundidad, altitud, como lo quieran llamar. Está formado por rayos de distintas longitudes de onda, eso es súper importante. La luz no es algo único, sino que está compuesta de, entre comillas, diversas ondas, que una tiene más longitud de onda, menos longitud de onda. Y recordar y tener muy claro para esta clase que como vamos a estudiar, digamos, cada vez la luz dentro de un mismo medio, para compararla, ¿cierto? Supongamos la luz viajando en el vacío, no sé, o en el aire. Va a haber longitudes de onda que van a viajar con una mayor longitud de onda o con una menor frecuencia. Ya recordar que longitud de onda y frecuencia la vamos a usar como cosas que son inversamente proporcionales. ¿Ya? No confundir frecuencia, la relación inversa de frecuencia y periodo. ¿Ya? Vamos a hablar más bien de frecuencia y longitud de onda, pero ahí lo repasamos. Entonces, estas longitudes de onda se dispersan cuando cambiamos de medio. Entonces, viene la luz toda en el vacío como un paquete único, supongamos, el espectro de luz visible, esta luz blanquita, y cuando se refractan al entrar a la atmósfera, cuando se refractan a un prisma, que fue el experimento que hizo Newton, por temas geométricos y porque está compuesta de rayos rojos, naranja, verde, qué sé yo, cada uno tiene su propia longitud de onda y eso decanta en que cada una tenga su propia velocidad. Entonces, cuando se van haciendo muchas refracciones consecutivas, vamos viendo que hay rayos que viajan más rápido y otros más lento, que es lo que vamos a ver con la dispersión de la luz, pero ya lo adelanto. Que es importante saber que en el vacío todos los colores se propagan a igual rapidez, y cuando estamos en medios materiales las velocidades van cambiando, que es lo que acabo de decir. Eso es simplemente un GIF para mostrar que la luz aparentemente tiene una naturaleza dual, es decir, hay experimentos que han mostrado que se comporta como si fueran partículas, pelotitas, por decirlo así, para entenderlo fácil. Pero también hay experimentos donde se ha visto que la luz tiene un comportamiento ondulatorio. Eso es lo que muchas veces se conoce como la dualidad onda-partícula de la luz, que es una de las bases por las cuales se asentó la mecánica cuántica y disciplinas más complejas que han permitido desarrollo tecnológico importante en los últimos años y que aún se está entendiendo. Entonces, no es como que le pregunten mucho, pero igual que sepan que la luz se comporta como onda y como partícula. Hoy la vamos a ver como onda. Esto es súper importante. Ya lo apareció, creo, en la clase anterior y ahí dije que iba a ser fundamental y le iba a enseñar cómo hacer un dibujo de este resumen después. Entonces, explico brevemente de qué se trata. Esto está ordenado de menor a mayor frecuencia. ¿Cómo saben eso? Porque ustedes ya conocen el concepto de frecuencia. Tomo aquí un espacio, no sé, de 5 centímetros y veo cuántos ciclos tengo en ese espacio. Aquí aparentemente son muchos, es una alta frecuencia. Pero si tomo esos mismos 5 centímetros de ancho y me pongo en el extremo izquierdo, voy a alcanzar a dar quizá una vuelta, una y media. Por lo tanto, la intuición de frecuencia es como qué tan apretado está el acordeón. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Y lo otro que tienen que saber es el orden. ¿Ya? El orden de todos estos tipos de radiación electromagnética. Porque muchas veces les preguntan de una u otra manera cuál tiene mayor frecuencia. Entonces tienen que tenerla en su mente o en su prueba la llegan a escribir el orden. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir que los rayos gamma son los de mayor frecuencia y las ondas de radio las de menor frecuencia. Pero esto tiene una lectura al revés si hablamos de longitud de onda, que es que es ver qué tan larga es la distancia de dos puntos simétricos. Por ejemplo, entre cresta y cresta o valle y valle, veo qué tan ancho me da. Y obviamente, donde eso es mayor es en el lado izquierdo. Entonces tengan súper claro y lean muy bien cuando les pregunten cuál, les dicen, las microondas tienen mayor longitud de onda que la luz visible. Sí, pero tienen menor frecuencia. Entonces hay que saber bien hacia dónde leer este orden, pero el orden siempre es el mismo. Luz visible, ultravioleta por arriba, infrarrojo por abajo. Después vienen los rayos X y rayos gamma. Y para abajo, micro, pequeño, ondas. Y las últimas son las ondas de radio. Entonces, depende cómo quieran hacer el orden. Yo me lo aprendí desde la luz visible hacia los extremos. Pero la cosa es que este orden tiene que ser inalterable. Para que se hagan una idea de las dimensiones de qué tan grande puede ser la longitud de onda o tan pequeña, hay una escala. Por ejemplo, una longitud de onda de una onda de radio es del puerto de un edificio. O sea, así
de poca frecuencia, de baja frecuencia. Y una longitud de onda de rayos gamma es tan larga como un átomo, o sea, la longitud de onda es súper, súper, súper baja, es decir, tiene una frecuencia muy, muy alta y eso deriva en emisiones de gran energía que tienen impacto sobre la integridad de las células. Y por eso son peligrosas para la salud, por ejemplo, los rayos X. Y el resto en realidad no lo tienen que saber, ya, o sea, el resto habla de la temperatura, de los objetos, pero créanme que eso no es tan importante. O si está o no está en la atmósfera, tampoco es algo tan relevante por ahora. Así que más que nada es saberse el dibujo del acordeón, que si lo dibujan de esta manera, hacia la derecha aumenta la frecuencia y hacia la izquierda aumenta la longitud de onda. Cuando hagamos un ejercicio, probablemente voy a redibujar esto con la mnemotecnia o forma en que yo lo redibujo, ¿ya? Pero tengan la foto en mente. Esto que está acá, estimados, es exactamente lo mismo, solo con un pequeño alcance. Estos son rangos de longitudes de onda, entonces de repente se pisan. Por ejemplo, los microondas de mayor frecuencia se pisan con la de infrarrojos de menor frecuencia, pero eso no importa. A usted no le importan los valores numéricos, le importa el orden relativo, ya que es el mismo que vimos antes. ¿Y por qué puse esta imagen? Porque simplemente me recuerda que dentro de la luz visible, podemos decirle luz blanca, ¿cierto? Vamos a aprender que está compuesta o es la suma de todos estos colores. Entonces, si usted además se puede saber el orden de los colores, genial. Si no, mínimo le voy a pedir que se aprenda que el violeta dentro de la luz es el de mayor frecuencia. Es muy fácil de recordar. ¿Por qué? Porque el que sigue de la luz es el ultravioleta. Entonces, el más alto de la luz es violeta, porque después del violeta viene el ultravioleta, y el de menor frecuencia dentro de la luz visible es el rojo. ¿Por qué? Porque después, al bajar la frecuencia, viene el infrarrojo. Entonces, esas son mnemotecnias, son truquitos, son cosas muy específicas que ustedes dicen, ay, ¿para qué me sirve? Créanme, les va a servir. Entonces, de algún otro modo ya le encargo memorizar un poquito estos diagramas, para el cual le dejo una imagen en blanco y negro, una imagen en color y una imagen con monito. Entonces, son las tres láminas que apuntan al mismo objetivo. Bueno, dicho eso, vamos a hablar ahora ya hablamos de todos los, digamos, el espectro o los tipos de onda electromagnética que existen. Y ahora vamos a hablar de su velocidad o su rapidez de propagación, porque, insisto, voy a hablar de la parte numérica, no del vector ni el sentido, ¿ya? Entonces, ¿dónde se transmite más rápido de la luz? La luz, perdón. ¿Dónde creen que viaja más rápido? ¿Viaja más rápido en sólidos, en líquidos o en gases? Es una onda electromagnética. Piensen en aquello. Y la respuesta es que viaja más rápido mientras menos denso, entre comillas, sea el medio. No es una relación tan directa, pero les va a servir mucho para todos los ejercicios. Mientras el medio sea como más liviano, así como con menos cantidad de moléculas por espacio, va a viajar más rápido. Entonces, por eso en el aire, por ejemplo, que es un gas, digámoslo un gas, va a viajar mucho más rápido que en un líquido, por ejemplo, en el agua. Y en el agua va a viajar mucho más rápido que si se está transmitiendo la luz por dentro de un sólido, por ejemplo, por un macizo, por una pared de hormigón, qué sé yo, por un objeto. Entonces, cuando la luz ya atraviesa los objetos o está viajando dentro de un medio, va a viajar siempre más rápido mientras más vacío esté el medio. Por lo tanto, como dice ahí la roca, el vacío le gana, literal. Entonces, ¿qué podemos aprender de acá? Que las ondas electromagnéticas, en particular la luz, va a viajar con velocidad o rapidez máxima en el vacío. Y de hecho, ese valor es súper mega conocido. Son 3 por 10 elevado a 8 metros partido en segundo. O 300.000, si no me equivoco, kilómetros partido en segundo. Pero como la unidad kilómetros partido en segundo no se usa mucho, sino que se suele usar el sistema internacional, se toma este valor. La pregunta del millón, ¿tienen que saberla de memoria? Yo diría que no, pero para algunos ejercicios del índice de refracción, que hablamos en la clase anterior, y les voy a mostrar una fórmula, a veces conviene saberlo. Entonces como que no es necesario, según yo, si les van a pedir calcular un índice de refracción con esa formulita, deberían darle el valor de velocidad de la luz en el vacío. Pero no está de más quizá tenerlo presente. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de la rapidez o velocidad de la luz? Primero, que es máxima en el vacío. Segundo, que va viajando más lento a medida que el medio es como más denso. Y bueno, su máxima velocidad ya la conversé, en metros por segundo o en kilómetros partido en segundo. Ahí dice no depende ni de la frecuencia ni de la amplitud. Claro, va a depender de la naturaleza. O sea, va a depender si es un rayo X, si es un rayo gamma, qué tan rápido viaja. Ya. Bueno, vamos a hablar de cosas que ya conversamos un poco en la clase pasada, entonces yo no me voy a enrollar mucho en explicar los fundamentos y los detalles, sino que entiendan cómo esto se va a aplicar. Entonces, la reflexión que conversamos la vez anterior, que es el fenómeno en el cual el rayo incidente, perdón,
se refleja, rebota, es decir, llega al medio como se ve acá y al final no la atraviesa, sino que se devuelve. Eso pasa con, con un cierto ángulo de incidencia respecto a la línea normal, donde el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo en el que se refleja. Pero si ustedes ven esta imagen de la derecha, que tiene este láser y este mono, primero el patrón de la interfase, sí, interfase, que el límite en este caso entre el aire y, no sé, el vidrio, supongamos, es súper irregular, si se dan cuenta, no sé si se ve el zoom. Entonces, que sea irregular, hay algunos vidrios que tienen estos patrones, así como estos techos blancos que uno le pasa el dedo y son como rugosos, ya hay vidrios así, como una textura azucarada, no sé cómo describirlo. Ahí, como esos pinchitos del vidrio apuntan en muchas direcciones distintas, provoca que la luz rebote en direcciones distintas y bueno, patrones raros como esto, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, hablamos de reflexión difusa, que es decir, que no es perfecta la reflexión y no se cumple lo que ustedes conocen. ¿Dónde se cumple? Cuando las superficies son ultra mega pulidas como un espejo, donde aquí el gatito se ve de cierto tamaño, con cierta orientación, que vamos a conversar en la siguiente clase de ondas 3. Pero la conclusión es esa, ya la reflexión que ustedes conocen del ángulo incidente es igual al ángulo reflejado respecto a la normal, es completamente un caso que se da en superficies pulidas, ¿ya? Por eso es especular de espejo. Pero en la realidad no pasa, por ejemplo en el agua, en los lagos, se ve como medio borroso el reflejo del árbol, o si se dan cuenta se ve como incluso no es con la forma tan detallada, porque la superficie del agua tiene estas ondulaciones y la luz no se refleja también. Entonces, eso es lo que está pasando. Ya hay dos tipos de reflexión. Y obviamente la que uno estudia es la reflexión especular, que es esta bonita, perfecta sobre superficies pulidas. Lo que hay acá no es más que lo que ya hablamos, no es más que lo que ustedes ya saben. Entonces no voy a repetir mucho eso, simplemente que tengan claro que cuando hay una reflexión de la luz, si bien cambia la dirección y el sentido de la luz, por ende, podríamos decir que cambia la velocidad, pero no cambia el módulo. Eso es súper importante. Y en general, yo les dije, si están en la confusión y les dicen, oye, una onda viene por el aire, se refleja y sigue en el aire, obviamente, no entró al medio que está chocando, con el que está chocando, cambió su velocidad. Y ustedes van a pensar, el profe me dijo que cambió la dirección del vector de la luz, ¿cachai? Van a decir, cambió la dirección, cambió el vector, cambió la velocidad, que es un pensamiento correcto, si están en dinámica, si están en cinemática, si están en todos esos ramos, o sea, digamos, materias. Pero en el caso de la luz, lo más probable es que esa pregunta tramposa de cambió la velocidad sea un no, porque van a buscar trabajar la habilidad de si usted entiende que en una reflexión hay cambio de medio o no. Entonces, si bien aquí dice, yo digo que cambia la velocidad, quédense con que no cambia en realidad, porque no está cambiando el módulo, el valor numérico, y eso es lo que les van a querer preguntar. Entonces, quizá esto confunda el cuadro verde, pero quédese con lo que le acabo de decir. Ya todo depende de la rigurosidad. Entonces, en realidad, si fueran rigurosos, les preguntarían el módulo de la velocidad, po, pero no les van a poner módulo de la velocidad. ¿Ya? Así que recuerden, si es una reflexión, me mantengo en el mismo medio. Si el medio es homogéneo, isótropo, que es lo que se asume siempre, a menos que les digan lo contrario, va a mantener su velocidad, rapidez, todo el rato igual, porque va a seguir en el aire, por ejemplo, o en el agua, depende de donde haya venido. Recuerden que al mismo tiempo que ocurre una reflexión, está ocurriendo una refracción y esa energía se reparte en cierto porcentaje entre una y otra. ¿Cómo determinarlo? No importa y tampoco lo sé, la verdad, porque va a depender de muchos factores. Pero, si bien saber esto de que ocurre la reflexión y la reflexión al mismo tiempo, pueden tenerlo presente, el análisis se hace por separado. Entonces, ya hablamos de lo que ocurre en reflexión, que vimos en la clase anterior. Igual le hice un buen repaso ahora, fui generoso. Y con la refracción lo mismo. Ya la refracción, la diferencia, recuerden, es que llego a la interfase o superficie entre los dos medios, que perfectamente el de arriba puede ser el aire y el de abajo el agua, y la línea que representa el rayo incidente, con su ángulo que puede ser 30, 40, 50, no lo sé, se quiebra. Esa línea se tiene que quebrar sí o sí. ¿Ya? Si no, significa que no estoy cambiando el medio. Entonces, en este tipo de ejercicios, si yo siguiera una trayectoria recta, la línea habría seguido así. Espero que estén de acuerdo conmigo, más o menos, ¿ya? Por lo tanto, la desviación fue de que en el cambio de medio, es importante saber de dónde vengo también. Vengo de arriba hacia abajo, ¿cierto? Ahí. Al llegar acá,
me quebré hacia la normal, hacia acá. Es decir, este ángulo es menor que el ángulo incidente, el uno. Es visiblemente por geometría, ¿cierto? Se nota. Entonces, ¿qué puedo inferir? Oh, al entrar al medio nuevo, al celeste, que podemos decir que el agua y el de arriba el aire, al entrar del aire al agua, disminuyó el ángulo. Ya, perfecto. Buena observación. ¿Y de qué me sirve eso? Y eso es lo que yo les voy a enseñar justo en este minuto. La ley de Snell, que viene en la siguiente lámina, es un par de fórmulas matemáticas que en realidad no vamos a usar tanto, que predicen el comportamiento de estas situaciones. Entonces, cuando ustedes tienen un dibujo de este tipo, donde la línea se quiebra hacia abajo, ustedes pueden decir el ángulo 2 es menor que el ángulo 1. Lo acabamos de conversar, ¿cierto? Y aquí viene la magia, mucha atención. Las propiedades del ángulo, este ángulo sí, por respecto a la normal, la longitud de onda y la rapidez son directamente proporcionales. Tatúense eso porque es lo más importante de esta clase. De verdad que sí. Tatúenselo en la cabeza, una metáfora. Entonces, el ángulo, en realidad es el seno del ángulo, pero no quiero meterme con trigonometría. Es como el largo de este palito, ¿cachai? Ese palito es más corto que ese. Pero no importa, el ángulo es una medida directa. El ángulo, la longitud de onda y la rapidez, repito, son directamente proporcionales. Y la única propiedad que es inversa al cambio de estas tres es el índice de refracción, que es el n. Entonces, con lo que le acabo de mostrar, el golazo que metí, porque bueno, tiene muchas demostraciones, pero me importa ser práctico, ustedes ya vieron que el ángulo 2 es menor que el ángulo 1. Entonces, como el cambio de ángulo tiene que ser solidario con el cambio en longitud de onda, porque sí cambia en una refracción, y con el cambio de rapidez, porque sí cambia al cambiar de medio, es lo mismo. O sea, la rapidez del segundo medio es más baja o viaja más lento que en el uno. Por lo tanto, la longitud de onda del segundo medio es más baja que la del uno. Y todo lo contrario es el índice de refracción. Para que esto ocurra, el índice de refracción 2 es mayor que el uno. ¿Qué significa el índice de refracción? Es una oposición a que la luz viaje rápido. Tiene todo el sentido del mundo. Si en el 2 la oposición es mayor, implica que ahí va a viajar más lento, pues chiquillos y chiquillas. Entonces, dijéranlo, mastíguenlo, pónganle pausa, piénselo, analícelo, haga todo lo que tenga que hacer y continuamos, porque eso es clave. O sea, con esto van a entender todos los ejercicios de refracción y ojalá tenerlos todos buenos. ¿Ya? Esa es la mayor simplificación que les puedo hacer yo. Ángulo, longitud de onda y rapidez van de la mano. Si uno aumenta, la otra también. Si uno disminuye, la otra también. Y el índice de refracción es todo lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque en todos este tipo de ejercicios, o sea, cuando les pregunten refracción de la luz en estos esquemas o con palabras, les van a dar una pista, les van a dar una información de alguna de las cuatro variables. Les van a hablar del ángulo, de la rapidez, de la longitud de onda o del índice de refracción. Y les van a dar pistas o les van a decir directamente que uno de ellos aumentó o disminuyó. Y con eso sacan todo lo demás. Por ejemplo, aquí yo le hubiera dicho, oye, de aquí abajo aumentó el n. O sea, el n2 es mayor que el 1. Y con eso me sacan todo lo demás. ¿Cuál habría sido la lógica? Ah, todo lo otro es contrario. Entonces, todos los otros, el ángulo 1, longitud de onda 1, rapidez 1, son mayores que la 2. Y con eso responden todas las preguntas que les pueden hacer. Así que en realidad, ese es el esquema de trabajo y es súper práctico. ¿Ya? Entonces, la ley de Snell es una ley súper importante que viene a cuantificar, a demostrar también matemáticamente por qué esto es así. Y eso se basa, bueno, en cálculo diferencial. Hay varios tipos de demostraciones que no voy a hacer, obviamente, por si a alguien le interesa, pero se basan en un principio que se llama el principio de Fermat, que no escribí acá. Pero ese principio, si mal no recuerdo, también quiero dejar cierto grado de, por si me equivoco, pero no debería, porque lo repasé. El principio de Fermat habla de que la luz viaja siempre por el camino más corto, es decir, busca el atajo, el camino más rápido. Y eso implica que viaja en línea recta entre dos puntos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todo eso permite demostrar la ley de Snell, y la ley de Snell implica todas las cosas que conversamos recién, sea como planteamiento directo o como inferencias
conclusiones que se sacan a partir de ella. Entonces, todo lo que hablamos de estas tendencias del ángulo, de la longitud de onda, la relación del índice de refracción, todo se desprende de la ley de Snell. Entonces, todo lo que dice acá en estos cuadros es lo que usted ya sabe. Por ejemplo, acá, paso del aire al mineral. El mineral se espera que usted infiera que es algo sólido, como una piedrita, ¿cierto? Entonces, sin que me dieran los valores de n, yo podía saberlo. ¿Por qué? Porque yo les dije, y usted sabe, que la luz viaja más lento en medios más densos, ¿se acuerda? En sólidos viaja más lento que en el aire, que es como un gas. Entonces, sin haberle dado el número, usted debería haber sido capaz de decirme, oye, pasa del aire al agua, hay que leer bien el orden, ¿ah? Porque si vengo de abajo para arriba, el análisis es todo lo contrario. Ya, vengo del aire al mineral, entonces paso de un gas a un sólido. ¿Qué significa eso? Que estoy entrando a un medio más denso. Por ende, estoy entrando a un medio 2, que sería el mineral, que tiene un mayor índice de refracción que el uno. ¿Por qué? Porque es más denso, usted ya sabe eso. Y con esa información usted dice, ah, el ángulo en esta situación, la longitud de onda en esta situación, el A2, o si quiere le pone mineral, y la rapidez de la luz en esa situación es todo lo contrario a lo que era el n. O sea, disminuye la longitud, la rapidez y el ángulo en el mineral. Y eso es todo lo que yo necesito que sepa de la ley de Snell. Sacar esas conclusiones. ¿Qué es lo que dice acá en estos cuadritos? Si quiere leerlo, pero con lo que conversamos está más que bien. Y ahora yo planteo una pregunta que quizás a alguien le ha surgido, que es ¿qué pasa si el rayo no incide con un ángulo, sino que baja como perpendicular? Que a veces pasa ya. El ángulo puede bajar perpendicular. ¿Cómo se va a quebrar si tiene como un ángulo de incidencia cero? Bueno, pasa de largo. ¿Ya? Como dice ahí, si el rayo incide perpendicular a la superficie, o sea, como esta línea roja que dibujé, ¿qué pasa? Pasa de largo y es como que no se refractara. O sea, a ver, es como que sí se refracta, pero no se desvía. Es como raro. Es como hay un cambio de medio. Eso es lo que sí. Pero no se desvía el rayito. ¿Ya? Por si es que les preguntan, no aparece en un dibujo. Pero no es como que rebote, pasa de largo. Bueno, ¿qué es el índice de refracción? Ya lo conversamos de forma cualitativa, conceptual. Es como una magnitud física que me da una idea aproximada de la oposición que tiene el medio a que avance la luz. Es decir, en medios con mayor n viaja la luz más lento, que ya lo conversamos. ¿Por qué? Porque se define con una fórmula, que yo creo que la van a usar más los de que eligieron física que los que no. Ya, recuerden que estos videos clases son válidas para los que eligieron física específico y los que no. Entonces, el índice de refracción se define como la rapidez de la luz en el vacío, o sea, C, que son esos 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, siempre, la rapidez de la luz en el vacío se divide por la rapidez de la luz en el medio que estoy estudiando. Entonces, si usted conoce la rapidez de la luz en el agua y este número lo divide por eso, por esa rapidez de la luz en el agua, le da el n. Y eso le va a dar, no sé, 1,2, ¿cachai? Si yo divido la velocidad o rapidez de la luz en el vacío por la velocidad de la luz en el mineral, me va a dar 1,45. Eso quiere decir, ¿vale? Entonces, en el vacío, el índice de refracción vale 1. Exacto, 1,000. Porque dividir el mismo número por sí mismo. Si viajo en el aire, me va a dar 1,00 algo. ¿Por qué? Porque voy a dividir este número por un número muy parecido, pero siempre más chico. Porque este número es máximo. Siempre lo voy a estar dividiendo por un número más pequeño. Por ejemplo, la luz si viaja muy lento, este número va a ser muy chico, por lo tanto el n va a ser muy grande. Entonces, esto explica la relación matemática de proporción inversa entre rapidez de la luz en el medio e índice de refracción, para los interesados. Entonces, muy pocos ejercicios quizás, como repito, quizás más para los que eligieron física, porque tienen más preguntas de esto que los que no, la fórmula les sea más útil. Si no, si se confunde, quédense con la resolución conceptual que vimos. Vea cómo cambia el ángulo, o vea cómo cambia el n, o vea cómo cambia la longitud de onda, o cómo cambia la rapidez. Y con eso concluya qué pasa con las cuatro magnitudes. Ángulo, longitud de onda, rapidez de la luz en el medio e índice de refracción. Y saber cuáles tres van de la mano y cuáles contrarias. Así que, en resumen, el ejercicio nos dará un dato.
alguna de estas cuatro magnitudes mencionadas aumentará o disminuirá al cambiar de medio y con eso vamos a inferir y concluir qué pasa con las otras tres. Esto de acá, bueno, dice caso de estudio, no me voy a alargar porque ya lo conversamos. Habla de qué pasa cuando paso de un medio más rápido a un medio lento, que es lo mismo que vimos aquí con el mineral o aquí del aire al agua, el mismo caso. La línea se quiebra hacia adentro. Esa información tiene usted. El ángulo disminuye al entrar al medio 2. Entonces la rapidez disminuye al entrar al medio 2, la longitud de onda disminuye al entrar al medio 2, pero el índice de refracción aumenta, que es justo lo que sale acá, pero escrito de forma matemática. Y también puede pasar lo contrario, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Por ejemplo, si vengo del agua y salgo al aire, o vengo de una capa de agua como menos densa y voy entrando a una capa de agua casi como más densa, ¿ya? No sé, po, se me ocurren ejemplos, ¿cachai? O vengo del aire al... No, del vidrio salgo de vuelta al aire, por ejemplo en un prisma, por la cara de abajo sale la luz, entra y sale. Aquí está saliendo, ya de un medio que tiene bajo ángulo a uno que tiene mayor. Entonces puedo inferir que de 1 a 2 aumentó el ángulo, aumentó la rapidez, aumentó la longitud de onda y disminuyó el índice de refracción. Y si disminuyó el índice de refracción, puedo inferir que podría haber sido un caso como del aire al agua, perdón, del agua al aire o del sólido al aire, qué sé yo. Entonces es súper importante no confundirse y saber de dónde parto el ejercicio, porque el dibujo va a cambiar completamente si vengo de abajo para arriba o de arriba para abajo. Y así que hay que leer muy bien las situaciones. Ahora, hay algo que no hemos conversado, que es algo muy específico, que creo que aparece una pregunta de esto aquí en la presentación, que es el famoso ángulo límite. De hecho, este ángulo, si no me equivoco, tiene que ver con un concepto que nos lleva a entender el funcionamiento de la fibra óptica, por ejemplo, ¿ya? Porque ahí viaja tan rápido la radiación electromagnética y la luz. Em, entonces hay que tener claro que hay algo que se llama el ángulo límite. ¿Ya? El ángulo límite es un ángulo que si yo trato de hacer la refracción, la luz no se refracta y se va por acá. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ir cambiando este ángulo, hacerlo así cada vez más botado, por ejemplo. Y va a llegar un punto en que si lo hago así, por ejemplo, no se va a refractar, sino que se va a ir aquí por esta línea de la interfaz. Ese ángulo donde no se quiebra, pero tampoco se refleja, se llama ángulo límite. Ya lo vamos a definir al tiro. Ese es el famoso ángulo límite. Pucha, lo preguntan bastante poco, repito. Quizás le ayuda más a los del lectivo. Pero si en el ángulo límite, supongamos que aquí es 45, ya estoy inventando. El ángulo límite no se refracta ni se refleja. Si el ángulo es menor, se va a refractar. Pero si el ángulo es mayor, se va a reflejar, por ejemplo. Entonces, eso pasa con el ángulo límite. Es un valor a partir del cual, si me muevo para un lado o para el otro, o me refracto o me reflejo. Ya, eso. Entonces aquí dice, si el ángulo de incidencia es mayor que el límite, voy a volver a dibujarlo para que ya, ese es el límite, ya, ángulo límite, 45. Y yo quiero un ángulo incidente de 60 respecto a la normal, me pasé del ángulo límite. Entonces, en vez de refractarme o irme por acá, me voy a reflejar. Y cuando eso sucede, que supero el ángulo límite, eso se llama reflexión total o reflexión interna total, que de hecho es el principio con el cual funcionan las fibras ópticas. Entonces, ¿podría no habérselos contado? Sí. ¿No es para confundirlos? Claro que no. Pero se los cuento porque podría ser útil por si tienen que imaginarse un ejercicio o buscar una explicación de por qué está pasando eso. Repito, más quizás para los que eligieron física. Si no, y están un poco confundidos, repito, quédense con el análisis de qué está pasando al cambiar de medio. Fíjense en el ángulo, fíjense en el n, en la rapidez y en la longitud de onda. Nada más. Estos son algunos valores aproximados y estimados del índice de refracción para, obviamente, la luz en algunos medios. Ya en el agua es 1,3, en el diamante, fíjense, súper grande, el diamante es como súper denso, ¿cierto? Entonces la luz viaja muy lento, viaja casi 2,5 veces más lento que si estuviera en el vacío. En el aire, por eso decía 1, porque es la diferencia con el vacío para nuestra escala. Es muy despreciable, pero ya para grandes rapideces se nota la diferencia. Bueno, esto lo vimos en la clase anterior. Si no ha visto el video, les recuerdo que es una muestra de que la luz, al mismo tiempo que se refleja, se refracta.
¿ya? Esto no tiene que ver con el ángulo límite. Recuerden que el ángulo límite que inventé, que dibujé ese ejemplito, era cuando el rayo se iría como por acá, por donde estoy moviendo el mouse, ya por la línea de estos 90. Entonces esto no es ángulo límite, es un ángulo donde efectivamente hay refracción. ¿Ya? Y ahora les surgirá la duda, que yo les dije, si este ángulo de incidencia es mayor que el límite, hay reflexión. Y ustedes me dicen, ya, pero siempre hay reflexión y refracción. Claro, pero en el fondo se refiere a que la totalidad se reflejaría, no habría refracción. ¿Ya? A eso me refería. Bueno, ya hablando un poco de la ley de Snell, dejándola de lado, si bien era lo más importante de la clase y quizás a lo mejor si no lo entendieron muy bien, intenté explicar lo mejor posible. Espero que lo entiendan cuando veamos ejemplos y vean lo rápido que se aplica y lo sencillo que es. Pero tenemos que ver otros fenómenos, así que ánimo. La absorción de la luz. La absorción de la luz, como dice ahí, ocurre cuando un rayo de luz blanca, de toda la luz que nos llega, choca con un cuerpo opaco. Ya un cuerpo, digamos que no es translúcido, a eso me refiero, pero un cuerpo, ¿ya? Y nosotros vemos los materiales de ese color. Mi polero lo veo, no sé, azul, no sé qué tipo de azul será, pero azul, digamos. Mi polera la veo gris, mis audífonos son negros, no sé, por la gente que tiene los ojos verdes. Yo aquí tengo una lámpara que es color cobre, no sé. El fondo de esta presentación es naranja, qué sé yo. Entonces, cuando llega la luz a un objeto, lo que sucede es lo que están viendo acá en la imagen. Cuando el objeto es blanco, lo estamos viendo blanco porque el color es una manifestación de lo que pasa con las longitudes de onda. Y para eso tienen que saber que la luz que llega está compuesta de todos estos colores del arco iris, que son como estos colores base que conforman la luz. Entonces, cuando vemos un objeto blanco es porque todas las longitudes de onda, atención con el concepto técnico, porque así lo preguntan, todas las longitudes de onda se reflejaron. Por eso dicen que cuando hace mucho calor anden vestidos de blanco en el verano o colores claros, porque eso significa que las longitudes de onda y por lo tanto el calor que conllevan, la energía que traen, se refleja, no se queda retenida en la polera, ¿cachai? Porque es blanco. En cambio, los objetos que vemos negros, los vemos negros porque por la composición material que tienen, de la pintura que tienen, cosas moleculares, el pigmento, qué sé yo, todo eso, variables que no vamos a analizar, la cuestión tiene una composición determinada y eso hace que absorba todo el espectro de la luz visible. Y eso produce que estemos absorbiendo también esa radiación, ese calor, y por eso la gente siente que tiene más calor cuando está con ropa oscura y le está llegando la luz del sol directo. Ya, así que eso les sirve para recordar si quieren, porque esto lo van a preguntar, ¿ah? De alguna u otra manera, que los objetos blancos son donde se refleja toda la luz y los blancos son los que absorben toda la luz. Y ahora viene la pregunta, ¿qué pasa con los objetos de colores? ¿Por qué yo estoy viendo esto rojo, azul? ¿Qué significa? Bueno, el color que yo veo, este es el resumen, mucha atención. Como dice ahí, el color de los objetos que percibimos depende de la suma de las frecuencias o longitudes de onda. Vamos a intercambiar frecuencia y longitud de onda. Son todo lo contrario, entre comillas. O sea, son inversos. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Pero el concepto es el mismo, que cada color tiene su longitud de onda y su frecuencia. ¿Ya? Entonces, son todas las frecuencias o longitudes de onda que el objeto no absorbe o que refleja. Entonces, si algo se ve rojo, es porque está absorbiendo todos los otros colores y refleja el rojo. Algo que es el rojo más puro que han visto en su vida es porque absorbe el 100% de las otras longitudes de onda o frecuencias de colores y refleja el 100% del rojo puro. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si veo un rojo así como más opaquito, así como un vermellón, no sé, otro color? No, crea amarillo, ya, estoy más perdido que ocho. Ya, un rojo claro, así desteñido, pastel. Dicen, pero ese es un rojo distinto. Ya, porque son combinaciones, hay infinitas combinaciones. Porque a lo mejor reflejé el 70% del rojo puro y el 30% se absorbió. Absorbí el 98% del azul, pero el 2% lo reflejé. ¿Me explico? No es como algo discreto, es algo continuo. Es como a veces reflejo un poquito más de este del otro, o de todos un poco, o de dos o tres. Entonces, esas combinaciones infinitas hacen que veamos colores prácticamente infinitos. Ya es toda una teoría de formación del color y bla, bla, bla. Pero acá vamos a hablar netamente de qué pasa con las ondas, ¿cierto? Así que eso, pues chiquillos, chiquillas. Por lo tanto, ¿cómo preguntan esto? Bueno, ahí están los colores primarios, qué sé yo, cómo se forma el cian, el magenta, los típicos que uno ve en los cartuchos o tintas de la impresora, po, para los que han recargado los cartuchos. ¿Qué les tengo que comentar de esto?
¿Cómo lo preguntan? A mí siempre me costaban estas preguntas, pero en realidad con esta lógica es mucho más sencilla. Por ejemplo, les van a decir, oye, tengo un objeto rojo. Ya, te digo yo. Y lo ilumino con luz blanca. Ya, te digo yo. ¿De qué color lo voy a ver? Rojo. Porque le estáis proporcionando todo el espectro de colores y como es rojo, siempre va a reflejar el rojo, ¿cachai? Entonces, son preguntas que a veces se pueden enredar, van a entender cuando la vean y se responden con esa lógica. Tienen que saber esto, que el blanco refleja todo y que el negro absorbe todo, ¿ya? Bueno, y otras cosas, bueno, aquí habla de las fachadas, por ejemplo, si estáis en la nieve uno se quema mucho, la gente dice, ¿cómo si estoy en la nieve? Claro, porque si te da la luz del sol, la nieve es blanca, entonces significa que todas las longitudes de onda de estos colores están siendo reflejadas, por ende, como es radiación, conllevan remisión de calor, qué sé yo también, y eso implica que toda esa energía, digamos, te está llegando a ti, está disparando para todos lados la nieve. ¿Ya? Entonces, claro, helada, fresquita, todo lo que queráis, pero si no lleváis lentes de sol o te pones bloqueador, te vaya a terminar quemando. ¿Ya? Y el porcentaje, de hecho, que refleja un objeto o que retiene, depende cómo lo definan, si quieren investigarlo, se llama albedo, con B larga. ¿Ya? Entonces, allá ponen, por ejemplo, el porcentaje de absorción de calor que tienen las fachadas. Si tenías una fachada negra en tu casa, oficina o lo que sea, patio, casa de perrito, lo que sea, absorbe el 98%, o sea, va a quedar súper caliente. Si es blanco, absorbe muy poco, solo 20. Entonces, todo un tema el que hay aquí. Ya, así que concluyo, me estiré más de lo que esperaba con la absorción de la luz, pero créanme que es súper interesante el tema de esto. ¿Cómo lo preguntan? Si se ilumina un objeto rojo con luz, ojo, hay que leer bien si la luz es blanca o es monocromática, porque si es blanca significa que estáis bombardeándolo con todos los posibles colores y hay que pensar qué pasa con esos colores. Pero si iluminas con luz monocromática, significa luz de un puro color. Entonces, si ilumino un objeto que es rojo, es decir, la única longitud que rebota en él, refleja el rojo. Entonces, si es rojo y lo ilumino con una luz monocromática que no es roja, se va a ver negro. ¿Por qué? Claro, porque si el objeto es rojo, la única forma en verlo rojo es que le llegue el rojo. O el blanco también le sirve. Profe, ¿por qué me sirve iluminarlo con blanco? Porque el blanco implica que le estáis metiendo el rojo, ¿cachai? Y va a rebotar ese rojo. Si le pones solo rojo, bueno, va a rebotar el rojo, bacán. Pero si le pones todos los otros menos el rojo, o uno específico que no sea el rojo, lo va a absorber. Por lo tanto, no te va a rebotar nada, se va a ver negro. ¿Ya? Entonces de repente hay fiestas o ambientes, por ejemplo, donde ponen como luz roja, estas luces amarillas, ciertas luces azules. Fíjense bien, pues ustedes ya van a saber quizás que su chaqueta es de tal color y hagan el intento, pues. Sobre todo cuando vayan a una fiesta, un carrete, qué sé yo, con esa temática a futuro. ¿M? Interesante la física. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, porque igual estoy como dando hartas explicaciones, pero me interesa que aprendan. Llevamos 43 minutos, vamos bastante bien. Vamos a hablar ahora no de la absorción de la luz, sino que de la dispersión. No es lo mismo. La absorción, vimos cómo los objetos, algunos, según su color, entre comillas, absorbían o reflejaban estas longitudes de onda o frecuencias. Ahora vamos a ver qué pasa cuando viene la luz como completa, la luz blanca, que es la suma de estos otros colores, y trata, no, de hecho se refracta, ¿ya? Viene del aire y se refracta, no sé, en la cara de un prisma de vidrio, como lo que hizo Newton. Entonces, cuando pasa eso, yo puedo percibir un fenómeno que es la dispersión. Y ahí esto pasa, como les digo, cuando pasan capas de la atmósfera, cuando ocurre el tema del atardecer y se ve como más rojizo, ¿cachai? Se ven muchos fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Pero se detectó por primera vez con el experimento este de Newton, que estaba en la portada de la clase, y ahí se infirió que la luz blanca estaba compuesta de estos colores, po. Y de hecho a veces uno lo ve. Yo vivo en un lugar donde la entrada es como una mampara así de vidrio. Y en un día que había mucho sol, me acuerdo que vi por cierto ángulo y se veía como una franja de color arcoíris. Y claro, es porque justo daba la luz directa con cierto ángulo sobre una cara transparente, un prisma, y se dispersaba, pues, y veía ahí el orden, ¿cachai? Veía ahí en el mismo orden siempre el rojo, el naranjo, el amarillo, hasta el violeta. Entonces, lo más importante de acá es que tengan claro que el violeta y el rojo son los extremos del espectro. Esto es la luz visible, ya aquí no estamos hablando de rayo X, del espectro, ¿se acuerdan? Estamos hablando solo del tramo de luz visible.
donde yo les dije, ojo, traten de memorizarse el orden, sino el rojo o el violeta. Era por esto. Entonces, lo que está pasando es esto. Esta es la portada del disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Y esto es básicamente un GIF o la foto de la portada del disco que te muestra la dispersión de la luz. Donde cuando haces incidir luz blanca, pero bajo ciertas condiciones, ya tiene que ser en un transparente, tiene que ser con un cierto ángulo, no perpendicular a la superficie, sino con un ángulo inclinado. Ya así se dan cuenta. Eh, Eso va a ayudar, por razones que no quiero detallar mucho, porque va que complejidades trigonométricas que no aplican para nosotros, permite como acelerar y para nuestro ojo es capaz de ver que esto se separa en corta distancia, ¿ya? Y siempre se separa siguiendo el mismo patrón. Entonces, ¿qué tienen que saber? El rojo, el rojo es el que tiene mayor longitud de onda, o dicho de otro modo, el que viaja más rápido, y por ende el que tiene menor frecuencia. Y el violeta, por todo lo contrario, es el que tiene mayor frecuencia, por ende es el que tiene menor longitud de onda y el que viaja más lento. Entonces, eso es lo único que les pido saber de la dispersión de la luz. Saber que la luz blanca, la luz visible, está compuesta de estos colores y que el rojo es el de mayor longitud de onda o menor frecuencia y el violeta es el de menor longitud de onda o mayor frecuencia. ¿Ya? Y ahí está explicado. Hay mnemotecnia en inglés, te explica por qué pasa el fenómeno, se tiene que hacer la ley de Snell que vimos como con ángulos, dibujarla bien para demostrarlo. ¿Ya? Bueno, y acá están unos números de la longitud de onda de los colores. Ya solo saber que el rojo y el violeta son los extremos. ¿Qué otros fenómenos tenemos? También los conversamos en la clase anterior. Tenemos la difracción, no voy a entrar en muchos detalles, pero la difracción de la luz fue fundamental para un fenómeno que se llamó el experimento de la doble rendija, donde empezaron a ver el comportamiento de la onda, que si la luz era partícula, por eso más que nada lo menciono. Y aquí está explicado. Si tienen dudas de la difracción, los invito a ver el video anterior. Simplemente recordar que cuando hay un obstáculo o bien lo rodea, o este espacio empieza a actuar como un nuevo emisor de ondas, pero eso no implica que la onda cambie su frecuencia, es como que reinicia la posición desde la que sale. No cambia la frecuencia, no cambia el periodo. Ah, y otra cosa, cuando vimos la refracción, ¿se acuerdan? Que la vimos en la clase anterior y lo dije, pero hoy día no lo he repetido. Vimos que podía cambiar el ángulo, la longitud de onda, la rapidez, el índice de refracción, pero la frecuencia y el periodo no cambian. La frecuencia y periodo van a depender del emisor. Entonces, a menos que le digan explícitamente que cambie la frecuencia o el periodo, no va a cambiar, va a permanecer constante, aunque las cosas cambien de medio. Lo mismo pasa acá con la luz, ¿ah? Que la luz blanca se separe en estos colores no significa que cambió su rapidez. ¿Ya? Esto no es como la ley de Snell típica, sino es como que se separó en estos, que siempre tenían la misma longitud de onda. Entonces, o sea, sí y no. No, no los quiero enredar más, pero al final eso, ¿ya? Tengan súper presente que la frecuencia no cambia. Y si la frecuencia no cambia, ¿por qué existe el tema del efecto Doppler? Entonces, si la frecuencia no cambia y todo lo demás. Bueno, ¿qué es el efecto Doppler? Es lo primero que hay que entender. Es un fenómeno, como dice ahí, que se produce por la distancia relativa que tengo entre un observador y una fuente. Entonces, al final, el efecto Doppler lo vamos a entender con un ejemplo de sonido. ¿Ya? El efecto Doppler es una ilusión, entre comillas, de que la frecuencia está cambiando, pero en realidad no. Les explico por qué. Esto es un caso aparte, ya otro tipo de materia. Imagínense una ambulancia como está ahí. Ya tengo una ambulancia que está emitiendo ondas, en realidad en tres dimensiones, ya en este caso sonoras, mecánicas, pero igual sirve para el ejemplo. Y van de forma periódica, ¿ya? Pero si hago eso quieto, funciona de esa manera, simétrica. Pero si estoy en movimiento, es como que mientras emite una onda, se va acercando a ese lado. No sé si me explico, es como emito un círculo y si me quedo quieto, el círculo se aleja en todos sus lados a la misma velocidad de mí. Pero si yo me acerco a un extremo del círculo, que no tiene extremos, pero igual a un lado, es como que voy persiguiendo y me acerco a ese, mientras vuelvo a emitir otro. Entonces, la idea es que si en este caso la ambulancia avanza hacia el lado que va avanzando, es como que está comprimiendo esos frentes de onda, están muy cerca. Y eso significa que la frecuencia es muy alta, porque las ondas entre sí están muy cerca. Ya estos pulsos están muy cerca. En cambio, cuando la ambulancia se aleja, es decir, la parte de atrás es como que se está alejando.
Como la onda la emite para todos lados, pero se está acercando para uno, al mismo tiempo se está alejando de los otros, produciendo que esos frentes vayan con más separación, ya con menor frecuencia o mayor longitud de onda. Entonces, ¿cómo uno lo recuerda? Uno está parado, siente que viene la ambulancia, el carro de bomberos, lo que sea, que emite el sonido a la misma frecuencia, y uno siente que cuando se acerca viene como súper agudo. Agudo significa alta frecuencia en sonido, ¿ya? No voy a imitar porque va a dar cringe el sonido, pero ustedes imagínenselo, una sirena acercándose y después de que pasa un rato, la sirena se escucha como muy rara, como muy grave, muy a lo lejos. Ese es el efecto Doppler. Pero como dice el nombre, es un efecto. La sirena emite a la misma frecuencia todo el rato. Es un efecto porque hay un movimiento relativo entre la fuente de sonido y yo. Es decir, puedo ser yo el que se está alejando de la ambulancia o puede ser la ambulancia la que se aleja de mí. Si algún día hay una sirena, una alarma sonando en un lugar fijo, sin moverse la alarma, y ustedes pasan por el lado caminando, también deberían sentir el efecto, pero como van a pasar caminando lento respecto a ella, no se va a notar tanto, a menos que pasen corriendo muy brígido. Pueden intentarlo, ¿eh? Pero es más fácil cuando uno está quieto y se mueve la ambulancia porque va súper rápido para atender la emergencia, ¿cachai? O los bomberos. Entonces, de eso se trata el efecto Doppler. Es un efecto que explica la variación aparente de la frecuencia de la onda, sea sonido, sea la que sea, por un movimiento relativo entre la fuente y el receptor. Entonces, espero que se haya entendido y si no, tengo aquí un GIF. Fíjense, ahí está emitiendo, fíjense el carrito verde en todas direcciones igual, es decir, la onda sale con el mismo espaciamiento, pero como va a ir avanzando hacia la izquierda, va a ir comprimiendo las ondas y las que quedan atrás del auto quedan más lejanas, que es lo que se está viendo aquí en el monito de arriba. Entonces, espero eso se haya entendido. ¿Por qué es tan importante el efecto Doppler si no estamos hablando del sonido? Bueno, les di el ejemplo del sonido porque quizás así lo iban a entender mejor para llevarlos ahora al caso de la luz. Esto también ocurre en la luz. ¿Cómo se detecta? Bueno, nosotros sabemos que la longitud de onda del rojo es mayor que la longitud de onda del color azul o el violeta, de hecho, ¿cierto? Aunque para este ejemplo vamos a usar el azul más que el violeta. No recuerdo el motivo exacto, pero azul, que también es casi el extremo de mayor frecuencia y menor longitud de onda. Entonces, se ven en los espectros, cuando ven estas imágenes astronómicas, ¿cierto? De las galaxias, de los cuerpos celestes u otros, se ha visto que se ven con esta especie de, no sé si filtro, no quiero meterme en un campo que no es de mi expertise, pero tienen este patrón como rojo, ¿ya? Las galaxias y otros. Entonces, deconstruyendo esta información, se ha inferido que es porque estas galaxias, estos planetas, todo se está alejando de nosotros a una rapidez muy grande. De hecho, aceleradamente, cada vez se alejan más rápido. Y a veces hay algunos objetos menores, digamos, que están acercándose a nosotros y eso lo detectan porque tienen un patrón azul. Entonces, ¿qué tiene que saber usted si le dio un poquito de lata o no entendió bien la explicación anterior? Que cuando los objetos astronómicos se ven como de una coloración más rojiza es porque se están alejando de nosotros. Y si ven los objetos o patrones con... ven los objetos con un patrón azul, que se llama el corrimiento al azul o blue shift, y el corrimiento al rojo o red shift, que está en inglés, eso significa alejamiento el rojo y el azul acercamiento de la fuente. Es decir, el azul es como que la ambulancia viene hacia nosotros, o suena el sonido, se percibe, perdón, más agudo, y el rojo es que se aleja o es cuando se percibe el sonido de la ambulancia más grave. Entonces eso es súper importante y tiene implicancias astronómicas fundamentales. De hecho, es una de las bases o argumentos con los cuales muchos astrónomos, cosmólogos, como le queramos llamar a los que se dediquen más a ese punto, no astrólogos, o sea, no vamos a hablar del horóscopo acá, sino del de la ciencia, postulan que el universo está en expansión, que también lo vamos a conversar en la clase de Tierra y Universo. Ya esta es una de las principales evidencias, por eso es importante tenerla presente. Los espejismos, muchachos, se los dejo como tarea. Nada, les voy a contar muy brevemente, que es un poco lo que expliqué al principio de la clase. Ya tienen más que claro cómo funciona la reflexión, ¿cierto? Y hablamos, nos pusimos de acuerdo para decir, en el aire siempre la rapidez va a ser igual porque el medio es isótropo homogéneo en todos lados. Pero en realidad no es tan así como lo adelanté, ya si recuerdan eso. El aire tiene capas, sobre todo cuando hay más temperatura, se calienta mucho el suelo en el desierto por el color que tiene la arena, por la composición química, y eso hace que las capas de abajo estén muy calientes, por ejemplo, y las capas de arriba estén más frías. ¿Ya? Entonces eso hace que la luz se vaya refractando y eso haga que se desvíe con un cierto patrón inesperado o curvo.
Entonces eso produce que haya una reflexión y eso produce que se genere un reflejo en el abajo, ¿ya? Si alguien quiere saber más como toda la física atrás de los espejismos o estos fenómenos que ocurren en el mar, que pasa lo contrario, de hecho, que están las capas en contacto más cerca del agua son más heladas y las de arriba más calientes, que lo contrario de lo que pasa en el desierto es como que se ven los barcos dados vuelta. Es súper raro, ya, pero tienen que darse muchas condiciones, nubosidad, qué sé yo, pero pasa. Entonces, todos estos dos tipos de espejismo, entre comillas, se dan porque un mismo medio en realidad no es tan homogéneo como creemos. Y eso es una motivación para decirles que el mundo es más complejo que los modelos simples que estudiamos. Pero eso que no los desanime, significa al contrario una motivación por entender las bases de la ciencia y después lo que a ustedes les importe se van especializando en eso, sea biología, sea física, sea química. Y dentro de esas tres áreas va a ser más la salud de la biología, va a ser más el estudio de las células, no lo sé, va a ser el estudio de la zoología, de la ecología, no sé. En el caso de la física, a lo mejor en sus trabajos van a trabajar con ingeniería más eléctrica, les va a importar más eso, les va a interesar el tema de la óptica, les va a interesar el tema de la radiación, les va a interesar el tema de trabajar con la fuerza que puedan utilizar las maquinarias para procesos industriales. Entonces, en cada disciplina que ustedes elijan de la ciencia van a decir, chuta, lo que sea a lo mejor no es tanto. O sienten que cada vez que aprenden más cosas, les surgen más preguntas. Y de eso se trata, ir profundizando, ir especializándose. Estas son las bases. Espero que se motiven a seguir aprendiendo y por sobre todo, que es lo que más nos importa, ver cómo lo preguntan en la PAES y cómo se aplica. El ángulo límite, estimados, es lo que conversamos. Ya yo me adelanté y le hice ese dibujo. Oye, el ángulo límite es cuando, no sé, son 50 para estas condiciones. No me refracto ni me reflejo, sino que me voy por la interfase. Y recuerden que si el ángulo de incidencia es mayor a ese ángulo límite, entonces hay una reflexión interna total. Bueno, con eso en mente, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. Yo creo que voy a tratar de elegir al tiro qué ejercicios vamos a hacer, así que voy a hacer un pequeño corte. Ya, yo creo que vamos a hacer como unos 6 o 7 ejercicios, o quizá resuelva muchos, pero voy a pasar unos más rápidos que otros, ¿ya? Porque ya van como 57 minutos y no me quiero pasar de 1 hora 10 quizás. Ejercicio uno, de números, me importa. Una onda electromagnética de 4,10 elevado a 11 Hz. Perdón, 4 por 10 elevado a 11. ¿Qué es eso? Frecuencia. Está en Hz, la inversa de los segundos. Tengo ese dato. Se propaga a través de un medio cuyo índice de refracción, sorpresivo, es 1,5. La rapidez de la luz en el vacío, sí. Yo les dije, me la dieron, no me la tuve que saber de memoria. ¿Cuál es la longitud de onda? Disculpen, si se dan cuenta, estamos hablando en el mismo medio. Nunca me hablan de que cambié del medio M a otro. Por lo tanto, este no es un problema de refracción, no hay que estudiar si cambió la longitud de onda, no. Es un problema de una onda que viaja todo el rato por el mismo medio. Es decir, tampoco es un problema de reflexión, es un problema de cálculos numéricos. Entonces hay que decir, ¿cuál es la longitud de onda? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fórmula conocen donde aparezca la longitud de onda? Y deberían recordar la más elemental, que la rapidez de la onda, si bien estamos en luz, pero no importa, de la onda en el medio es la longitud de onda por frecuencia o longitud de onda dividido en periodo. Pero como acá me dieron la frecuencia, voy a usar la frecuencia. Entonces, para saber la longitud de onda es muy fácil. Pasan dividiendo la frecuencia. Por lo tanto, lo único que necesitan saber es la rapidez en el medio, que no se la dieron, y la frecuencia que se la dieron. Entonces, su estado actual de la pregunta es este. No le tengan miedo a cambiar las letras. Bastante sencillo, más que los problemas de dinámica, ¿o no? Espero que estén de acuerdo conmigo. Que tampoco son tan difíciles. Ya. Entonces, para saber la longitud de onda necesitaba la rapidez de la onda en el medio, que no la sé, y la frecuencia que la sé. Por lo tanto, su objetivo es un subproblema dentro del problema, que es cómo determino la rapidez en el medio. Y se preguntan, ¿qué fórmulas conozco para determinar la rapidez de una onda? Profe, conozco esta. Ya, pero no puedes volver a usar la misma que estás usando. Ya, es como tratar de resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas con una ecuación. No se puede, lo mismo en matemáticas. Entonces, necesito otra fórmula donde aparezca la rapidez. No las de cinemática, no las de dinámica. Rapidez de ondas. Chuta. Y ustedes ahí se preguntan, ¿para qué me dieron el n y el c? Ah, porque había una fórmula que definía el índice de refracción como la rapidez de la luz en el vacío partido de la rapidez de la luz en el medio.
Ah, entonces esto es 1,5, esto es 3 por 10 elevado a 8 y esto es b. Y así de simple. Por lo tanto, el b lo pasan multiplicando, el 1,5 lo pasan dividiendo. Y si hacen la matemática por notación científica, que ya se los dejo de tarea porque en matemática se ha visto varias veces, la rapidez les va a dar 1,5 por 10 elevado a 8 metros partido en segundo. Y esa es la rapidez, chiquillos y chiquillas, que ponemos acá. Que si dividíamos por la frecuencia es 1 partido en segundo. Eso es Hertz, es lo mismo. Y ahí tienen su longitud de onda, así que se los dejo de tarea. Notación científica, 10 elevado a 8 dividido en 10 elevado a 11. 8 menos 11 les da menos 3. Y 1,5 dividido en 4, ya se está más complicado. Bueno, yo lo voy a escribir como 15 partido en 4. Y aquí esto estaba partido por 10, porque era como 15 décimos dividido en 4, o por un cuarto. Y esto es 10 a la menos 1. Entonces esto es 10 a la menos 4 y 15 partido en 4. eh, bueno, 5. Ya, de algún modo van a llegar a la respuesta que es 5 por 10 a la menos 4, que no andaba tan perdido yo. Debo haber cometido algún pequeño error acá, porque esto me debería haber dado como 20 y no 15, o algo por el estilo. Pero... Ah, sí, po. ¿O no? Claro, po. Mira, 3 partidos en 1,5 era 2, pues chiquillo. Y nadie me dijo. Ya, era 2, era 2, era 2. Era 2. 2 partidos en 4. Ya, ahí está. Bueno, ahí se los dejo a ustedes de motivación, porque no es por ser flojo ni querer hacerlo, pero me refiero a que esto ya es matemática, ya no es física. La física era plantear esto y ustedes llegan a esta respuesta, ¿de acuerdo? Así que ahí les pido un poco su cooperación, pero no es más que eso. De hecho, es una de las preguntas más difíciles en cuanto a que combina dos fórmulas, pero nada más. Ya, y voy a ir terminando el video, la clase, haciendo ejercicios más conceptuales porque son los que más van a entrar, más que la formulita que vimos. Unas o rayo luminoso se refracta desde P a Q. Ya, entonces vamos a hacer un dibujo donde vamos a poner que aquí está el medio P y acá está el medio Q. Entonces viene con un cierto ángulo de incidencia, digámosle ángulo P. Pero no sé cómo se va a mover, no me han dado el dato. Distinto a 90, claro, para que no piense que pasa de largo. Aumenta su longitud de onda en comparación al medio P. O sea, de P a Q aumentó la longitud de onda. Entonces, lean bien y anoten bien. La longitud de onda en Q aumentó respecto a P. Eso entiendo yo que dice. Por lo tanto, de arriba a abajo aumentó la longitud de onda. ¿Y qué pasa, chiquillos? Si aumento la longitud de onda, aumento la rapidez. Aumento el ángulo. Así yo haría este tipo de preguntas, chiquillos. Así nomás. Me dieron un dato, lo anoté bien, copio. Como es longitud de onda, va de la mano con rapidez y ángulo. Por lo tanto, ahora puedo hacer el dibujo. El ángulo de abajo es mayor respecto a la normal, es decir, se despega, lo voy a exagerar. ¿Ya? Ese es el dibujo esperado, se quiebra como hacia allá, ¿cachai? Y lo último es el índice de refracción, pues chiquillos. Si todo aumentó, perdón, el índice de refracción disminuyó o era mayor antes. Por lo tanto, incluso puedo decir que esto es el aire, lo de arriba es el agua, o lo de arriba es el vidrio y abajo el aire. Todas las combinaciones que ustedes quieran. Y de hecho, si se dan cuenta, el dibujito que hicimos es el mismo que aparecía en la resolución de la pregunta. Y con eso pueden llegar a la conclusión de que la respuesta es la alternativa B. Ojo, cuando tengan el dibujo cocinado no se pongan ansiosos y lean bien esta parte porque pueden responder mal igual, ¿ya? Ese es un trabajo que les encargo a ustedes, la competencia lectora de los ejercicios. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes clases de ondas son ondas de frecuencias superiores al espectro visible? Profe, ¿cuál es el espectro visible? La luz, pues cabros. La luz, el rojo, el violeta. Y aquí voy a usar esta pregunta clave para mostrarles cómo yo hago mi resumen mental del espectro electromagnético. Yo parto así. Luz visible o luz. Tiene dos extremos, uno acá y uno allá. No me acuerdo cuál es cuál, no importa. Abajo de la luz tengo el infrarrojo. Por lo tanto, aquí va el rojo, pues cabrón. Y acá tengo el ultravioleta. Entonces por aquí va el color violeta. Ah, importante. ¿Cómo voy a ordenar el espectro? Voy a ordenarlo que hacia allá aumenta la frecuencia, o sea, el acordeón se apretaba.
y por lo tanto hacia allá aumenta la longitud de onda. Así lo hago yo. Y después de los ultravioletas que venían, los X y los gamma. Y abajo del infrarrojo, todos los prefijos de chico. Infra, microondas y ondas de radio. Eso es todo. Y ahí los tengo ordenados por frecuencia y por longitud de onda. Entonces, ¿qué me preguntan? Lean bien si les preguntan por orden de frecuencia y longitud de onda. O necesito frecuencias mayores que la luz. Me sirven estas tres. V, X o gamma. La única posible, X. Yo lo veo una pregunta fácil. Una vez se aprende en el espectro. Así que ahí tienen mi consejo del día. Algunas aves tienen la capacidad de ver en la región ultravioleta, que es lo que les comenté al principio de la clase, que depende, hay especies que ven o escuchan distintas frecuencias, depende del espectro, si el auditivo, el visible. Solo con esta información, ¿qué se puede afirmar? O sea, lo único que me dijeron es que hay aves que son capaces de ver UV, nada más. ¿Qué puedo decir? Las aves pueden ver en un intervalo de longitudes de onda más amplio que los humanos. Bueno, deberían saber que los humanos ven solo luz visible. Ya, y muchos van a decir que sí. ¿Por qué? Van a decir, no, que las UV es más grande en frecuencia que la luz. Digo, ya, eso es verdad, pero primero aquí hablan de longitudes de onda. Es decir, es mayor la longitud de onda del humano, que ve, o sea, que ve en luz, que en UV. Segundo error, te hablan de un intervalo y que las aves vean en el ultravioleta no te dice si ves solo ahí o ve en muchos más. O sea, nunca te dan la información de qué tan amplio es el abanico de opciones de visión que tienen las aves. Entonces, no puedes hacer una comparación del intervalo si no sabes qué tan grande es su rango, ¿cachai? Entonces, sería ir muy, muy allá con la información que te dan. Está malísimo. B. Los humanos pueden ver en un intervalo. Lo mismo. No podemos hablar de intervalos. Solo sabemos que los humanos ven a luz visible y las aves en ultravioleta. ¿Qué pueden inferir a partir de eso? Ah, las aves pueden ver luz, o digamos, radiación electromagnética de mayor frecuencia y menor longitud de onda que los humanos. Eso es lo único que pueden decir. Por lo tanto, la única respuesta plausible es la C, que no va más allá, no te chamulla y no dice cosas que a lo mejor son verdad y a lo mejor no. Aquí hay que buscar lo certero, lo preciso. Por eso tienen que leer las preguntas con calma, tienen que tomarse su tiempo y para ser rápido en responder tienen que practicar. 5. No, no vamos a hacer la 5 porque compara la luz con el sonido, por lo tanto implica que deberían saber cosas de sonido, que yo no creo que sea tan importante, pero la dejo ahí como tareita. Cuando un rayo de luz monocromática, o sea, de un solo color, puede ser o todo el azul o todo el amarillo, no sé, pasa de un medio de, ya entonces, el orden, yo siempre dibujo de arriba hacia abajo, como quieran, paso de un medio de menor n, o sea, n1, n2. Ya me dieron el dato de que el 1 es más chico que el 2, porque pasa de un índice de menor a uno de mayor. ¿Qué puedo decir entonces, chiquillos? Al medio 2 aumentó el n, es decir, pasó un medio más denso, por lo tanto la luz viaja más lento. Todo es contrario. Todo es contrario. Familia Contreras aquí. Y así se hacen las preguntas de Snell y ahora concluyen. ¿Qué siempre ocurre? Disminuye la longitud de onda en el 2. Claro, longitud de onda de 2 menor que la del 1. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. A mi parecer, porque yo ya lo sé, lo he enseñado, ¿cierto? Pero mi invitación es que no magnifiquen algo que en realidad lo pueden aprender y dominar si hacen lo suficiente ejercicio. Y lo preguntan de esta manera, así que acostúmbrense a hacer el dibujo, a dibujar las tendencias, ver si la que les dieron es la que es contraria a todas o es solidaria y esta sería contraria. ¿Ya? Así que eso. Bueno, ya la spoileé. Dice que un rayo de luz viaja por el vidrio, el agua y el aire, y hay que ordenarlos de menor a mayor rapidez. Menor, media, mayor. Viaja más lento la radiación electromagnética en el vidrio porque es sólido. Después viaja más rápido en un líquido y más rápido en el aire. Y siempre más rápido en el vacío, donde alcanza la máxima rapidez. ¿Qué es el ángulo límite? Lo conversamos, era este ángulo de incidencia, límite, donde el ángulo de refracción es como que no se refractaba.
pero eso significa en términos matemáticos que la refracción vale 90. Pero yo creo que esto es una pregunta muy técnica, más que saber responder con la definición de ángulo límite, es que entiendan cómo funciona. O sea, que si la incidencia es mayor que ese límite, voy a tener reflexión interna o reflexión interna total. ¿Qué respecto a afirmar, o sea, qué es correcto afirmar con respecto a la velocidad de la luz? En el vacío su velocidad es constante. Sí, en teoría la simplificación va a ser constante siempre que esté en el mismo medio. Así que sí, cuando viaja en un medio, transfilo, con mayor índice de refracción, su velocidad es mayor. O sea, me estáis diciendo que a mayor n, mayor rapidez. Me estáis diciendo que van de la mano. No, el índice de refracción es de la familia Contreras, recuerden. Entonces, si aumenta la velocidad o rapidez, longitud de onda y ángulo, el n baja y viceversa. Entonces, esto no puede ser verdad. Si su velocidad disminuye, si aumenta la densidad del medio, sí, porque yo les dije que el índice de refracción, aparte de definirse como la rapidez de la luz en el vacío partido de la rapidez de la luz en el medio, de forma conceptual podemos entenderlo como una medida de la densidad aproximada del medio. Es decir, si el medio tiene mayor n, tiene como una mayor densidad. Por ende, en esos medios más densos, la luz viaja más lento. Su velocidad disminuye. Por eso es 1 y 3. ¿Qué pasa con el color que vemos en los cuerpos? ¿Es una característica de cada cuerpo? ¿El cuerpo tiene un color cuando refleja las radiaciones de tal color? Sí. Lo vemos rojo porque reflejó el rojo. Lo vemos celeste porque reflejó un porcentaje de azul y un porcentaje del otro color que combinado me daban el celeste. Sí. Ya, eso. Tiene que ver con cómo reflejan la luz. Cuando un haz que está constituido por todos los colores, luz blanca, va desde el vacío a un medio de mayor índice, ya, se va a refractar. Entonces viene la luz blanca, entre un medio de mayor índice, se pegan a la normal, ¿cierto? Eso es lo que tienen que entender. Me estoy pegando a la normal. Ahora la pregunta es, ¿todos los colores tendrán la misma velocidad en el segundo medio? No. ¿Por qué? Porque recuerden que cada color vive por separado. Solo cuando están en el vacío vienen juntitas la luz blanca, pero al refractarse ya se separan. Profe, ¿cómo se separan? El rojo es el que más se aleja porque el rojo tiene la mayor longitud de onda. Eh, Aumenta la longitud de onda hacia el rojo y el violeta es el que tiene menor. Entonces, el rojo, perdón, es el que se desvía menos y el violeta es el que se desvía más. Si no lo tienen tan claro, les recomiendo ver esta parte de aquí. El rojo es el que menos se desvía ante una refracción y el violeta el que más se desvía, el que más la sufre. Por lo tanto, la pregunta la vamos a atacar de esa manera. ¿Todo el espectro tendrá igual velocidad? No. ¿El rojo viaja más lento? No, porque al tener la mayor longitud de onda, es el que viaja más rápido. El valor de la velocidad dependerá de la longitud de onda. Correcto, señor. Entonces, ¡ay! La 2. No, pues la 2 era falsa. Marqué mal. Se la enseñé bien, pero marqué mal. ¿Se dan cuenta? Me confié. Le dije, no, pues el rojo viaja más rápido. Y era mala, pues. Ya. Eso, chiquillo. Entonces, esta pregunta puede que sea un poquito más compleja, pero ¿se dan cuenta? Así les pueden preguntar la dispersión de la luz. Un rayo que se propaga en el aire incide sobre el agua. ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejado e incidente? O sea, ni siquiera me hablan de refracción, me hablan de una reflexión. Y ustedes saben que si incido con un ángulo, la reflexión especular, voy a asumir que es esa, se refleja con el mismo ángulo. Por lo tanto, la respuesta hay que leerla bien, pero el dibujo es este. ¿Qué ángulo forman entre sí los dos rayos? 60, po. La suma del incidente y el reflejado. Y esta ya me la voy a guardar para quizá en la PPT de taller o la guía, porque es una pregunta un poco más larga. El video ya es de más de 1 hora 10, hora y cuarto, creo que un buen tiempo. Y ya a esta altura, si quieren, traten de hacerla, pónganle pausa y ahora vamos a poner cuál es la respuesta. Eran todas. Este de acá también. Es un ejercicio numérico, según yo, no son tan populares el último tiempo, pero igual les doy unos segundos para que traten de hacerlo y la respuesta sería esa. Y de hecho la respuesta es fácil, porque te hablan de como un rayo que viaja todo el rato en una fibra óptica y te dan muchos números, muchos cálculos, pero hay una respuesta súper certera. La frecuencia es igual.
Y sí, po, la frecuencia no va a cambiar. La frecuencia siempre va a ser igual. La única forma de cambiar la frecuencia es que cambie quién la emitió. Y acá hablan de un mismo rayo que está en el vacío y después ese mismo rayo está dentro de otro medio. Pero al ser el mismo rayo, no cambia nunca la frecuencia ni el periodo. Entonces, a veces la respuesta es la más sencilla. A veces. Y con eso, estimados y estimadas, terminamos esta clase que diría que una de las más densas de física. Es clave, por supuesto es clave la clase, pero tiene harto concepto, harto imaginarse, harto hacer diagramas, harto aprenderse de los colores. Entonces, véanla un par de veces, traten de hacer los ejercicios por sí solos, traten de ver el taller cuando esté disponible y su guía asociada. Ya, pero espero que le haya servido y nos vemos en la siguiente clase que ya es netamente de estrategias para identificar cómo se generan las imágenes en espejos, que como el que está acá, planos, curvos y las lentes. Muchas gracias.